Amén. Bueno, la predicación de hoy lleva por título La compasión de Jesús. Y como introducción, Mateo 9:36 dice que Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. Es más intensa que la empatía, porque la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. La empatía es la capacidad de ponerse en la situación emocional del otro y sentir como el otro. Es muy distinta a la compasión. La compasión dice sufro contigo, la empatía dice siento lo que tú sientes. Romanos 12:15 dice gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí vemos cómo es la compasión de forma práctica. Y quienes necesitan compasión son aquellos que sufren. Por eso Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban abandonadas, estaban siendo dispersadas, golpeadas, no tenían pastor, es decir, estaban en peligro de muerte. Un autor que leía, José Luis Salinas, dice que la experiencia que todos los seres humanos viven es el sufrimiento. Esto afecta a ricos y a pobres, hombres y mujeres, ancianos y niños. Si pensamos en un bebé en el vientre de su madre, el bebé está seguro en el vientre, tiene todo lo que necesita, pero llega el momento donde debe salir. Al salir comienza a llorar, y aunque esto obviamente tiene muchos aspectos positivos, ese lloro también nos habla de que está sufriendo porque está en un lugar nuevo, ya no está conectado a su mamá como antes, y le espera una vida donde seguirá experimentando el sufrimiento. Y claramente nosotros los creyentes no estamos exentos de experimentar el sufrimiento. Desde que Adán cayó en el huerto, la creación completa quedó sujeta al sufrimiento. Sin embargo, para el creyente, el sufrimiento tiene un significado completamente diferente a lo que es para aquellos que no conocen al Señor y no tienen pastor. Por eso, en esta mañana me gustaría que, a la luz de la parábola del buen samaritano, analicemos la realidad del sufrimiento y cómo la compasión de Jesús se presenta como la única vía para soportar los dolores de esta vida. Y aquí vamos a nuestro primer punto, que es el sufrimiento. El texto, el verso 30 de Lucas 10 nos dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En esta parábola Jesús quiere enseñar cómo es el verdadero amor hacia los demás. Y la escena con la que el Señor comienza la parábola es totalmente trágica. Un sufrimiento terrible de una persona que iba por un camino, lo encuentran unos ladrones, le quitan lo que tiene, lo hieren, lo golpean, lo abandonan, dejándolo al borde de la muerte. Claramente vemos que el sufrimiento es algo por lo que ese hombre no quería pasar. Él solo quería llegar bien a su destino, pero se encontró con estos hombres malos que casi lo matan. El sufrimiento es algo que nosotros no queremos vivir. Si alguno de nosotros pudiera eliminar algo de este mundo, obviamente sería el sufrimiento.
Pero como ya hemos dicho, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Desde bebés, cuando somos niños, caemos al suelo, lloramos, una pelea con un amigo, sufrimos una enfermedad, sufrimos un fracaso en la escuela, sufrimiento, aquellos que pasaron momentos de dificultad en su infancia, quizás dificultad económica, que pasaron hambre, sufrimiento. Quizás si nos comparamos con otros, nuestro sufrimiento no es nada, pero todos sufrimos. Jesús declara en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo van a sufrir. Y este cuerpo que tiene una naturaleza caída está igual que el hombre de la parábola, tirado en el suelo sin poder hacer nada para salvarse a sí mismo. No puede arrastrarse para pedir ayuda, tampoco puede inyectarse algún medicamento, está en el desierto solamente dependiendo de una ayuda externa. Es decir, la forma de lidiar con el sufrimiento, y digo lidiar, porque el sufrimiento es algo que siempre nos va a acompañar, ya sea como consecuencia de mis propios pecados o enfermedades o situaciones externas, el sufrimiento siempre estará ahí. Pero si lo intento remediar con cosas que yo puedo hacer, con mis ideales, con mis creencias, con mis inciensos, con mis velas que pueda prender, será inútil y terminaré hundiéndome más en el sufrimiento en lugar de encontrar el sentido bíblico del sufrimiento. Y aquí te invito a que podamos revisar algunos textos de Primera de Pedro. Primera de Pedro habla mucho acerca del sufrimiento, de las pruebas, de las aflicciones. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 7, si lo puede leer nuestro hermano Mauricio. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 7. Y mi hermano Javier se prepara con Primera de Pedro capítulo 4, versos 15 al 16. Primera de Pedro, ¿cuánto era, pastor? Capítulo 1, versos 6 al 7. 6 al 7 ya. Al conocimiento, dominio propio, al dominio Eh, propio, paciencia. pri- primera, ¿estás leyendo primera o segunda, hermano? No, estoy en segunda de Pedro, perdón. No. Sí, es Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Es que estoy usando la Biblia de mi papá. Ah, ya. No es igual a la mía. Pedro 1 del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. El sufrimiento tiene que ver con todas las circunstancias adversas que el Señor utiliza para someter nuestra fe a prueba. Ahora bien, quiero hacer una salvedad aquí. Hay un sufrimiento que viene como consecuencia de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de desobedecer al Señor. No me quiero centrar en eso ahora. Así que le pido ahí a mi hermano Javier que pueda leer el capítulo 4, versos del 15 al 16 de Primera de Pedro. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén.
Y aquí muchos de nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es sufrir o padecer como cristiano? Bueno, no solo es ser perseguido o maltratado por la causa del Señor, sino que es pasar por todas las pruebas y sufrimientos que son producto del mundo caído en que vivimos y que obviamente son permitidos por Dios, y enfrentar todo esto estando en Cristo. Por eso dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué cosas? La enfermedad de un hijo, mi propia enfermedad, la enfermedad de un hermano, problemas matrimoniales, un hijo con algún problema, un ambiente de trabajo difícil. Cada situación, hermanos, que nos genere algún tipo de sufrimiento, son sufrimientos que padecemos como creyentes. Todas estas cosas ocasionan sufrimiento en el corazón. Algunas veces sufrimos más, otras veces sufrimos menos, pero hay distintas áreas donde sufrimos y no podemos negarlo. Y ante esto nosotros, como seres humanos, estamos desarmados. No podemos darnos ánimo, no podemos simplemente pensar en otra cosa y ya y olvidar el dolor. No tenemos la capacidad de detener el sufrimiento. El punto 2, falsas ayudas. Y aquí volvemos a nuestros textos principales en la parábola del buen samaritano. El verso 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. No sabemos si el hombre medio muerto pudo ver a estos hombres, pero ellos claramente lo vieron, ahí tirado, pero pasaron de largo. Esto nos habla también de que existen cosas, creencias, formas que nosotros desde fuera podríamos pensar que podrían colaborar con nuestro sufrimiento. Sin embargo, esas cosas son inútiles. Hay muchos que enfrentan el sufrimiento tomándose un tiempo para ellos, para estar solos, para pensar, pero en lugar de obtener lo que necesitan, se hunden más en el sufrimiento. Claro, el Salmo 32:3 que leíamos delante dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Podemos decir que el sufrimiento no solamente está relacionado con lo que pasa afuera, ¿cierto? Lo que se puede ver con alguna enfermedad, que tenga algún síntoma, sino que también cuando uno está enfermo, tu corazón también está sufriendo. Y las escrituras están llenas de hombres que como tú y yo sufrieron. Pasaron por cosas difíciles, incluso muchos de ellos llegando a desear no querer estar más aquí en este mundo. Jeremías, por ejemplo, Jeremías 20, 15 al 17. Los invito a que lean ahí conmigo. Jeremías capítulo 20, versos del 15 al 17. Miren lo que el profeta llega a decir en su angustia. Él dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. No debemos creer que porque estamos en el Señor nos sentiremos angustia, tristeza, ansiedad, estrés o incluso depresión. Porque muchas veces escuchamos
que alguien está pasando por esas cosas y decimos, oh hermano, pero si tú eres cristiano, tú no puedes pensar así o tú no puedes tener depresión porque eso es un demonio. Esas son cosas que decimos en nuestra ignorancia. ¿Puede un cristiano estar angustiado? Sí. ¿Puede un cristiano estar deprimido? Sí. Los creyentes que vemos en las Escrituras, que pasaron por grandes pruebas, muchos de ellos llegaron a tiempos muy depresivos. Sin embargo, lo que podemos ver también es que a pesar de que pasaron por un periodo así, podemos ver que fueron sostenidos por Dios. Es decir, estuvieron tirados, derribados un momento, quizás varios meses, quizás varios años, y a pesar de que quisieron buscar la solución en ellos mismos, luego se encontraron con aquel que es nuestra verdadera ayuda. Creo que un gran problema de nuestro tiempo es que no comunicamos lo que estamos viviendo. Cuando nos preguntan cómo estás, decimos bien, a pesar de que quizás estamos sufriendo por dentro. Querida iglesia, si alguno de nosotros está pasando por un momento difícil, no debemos callar. Tampoco criticar al hermano que está experimentando una prueba. Porque, ¿qué es lo que le decimos a las personas que sufren? Muchas veces somos como los amigos de Job. Allí en Job, capítulo 4, versos del 1 al 5, hay uno de los amigos, entre comillas, de Job, que le dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Esta persona no estaba sufriendo verdaderamente con Job. Incluso este era un amigo de Job que había llorado con él varios días, pero solamente sintió simpatía, incluso empatía, quizás pudo llegar a sentir, pero no compasión. Lo que el amigo le dijo en resumidas cuentas, tú eres cristiano, no puedes desalentarte, no puedes sufrir. Esa es una mentira que debemos quitar de nuestras vidas. Los cristianos nos desalentamos, los cristianos sufrimos, las mamás cristianas pueden llegar a tener depresión postparto, los creyentes pueden pasar por depresión, los creyentes pueden angustiarse, sí, lo pueden hacer. No nos asombremos cuando me vean a mí, cuando tú te veas incluso más desalentado, turbado, triste, deprimido, porque esta carne es sensible frente a las pruebas y a las dificultades. Elifaz actuó como aquel sacerdote que pasó de largo, o el levita. Pasaron de largo frente al dolor de aquel que estaba sufriendo. Asimismo hacemos tú y yo. Cuando no comprendemos la idea del sufrimiento a la luz de las Escrituras, intentamos aconsejar. Por esto, cuando no sepamos qué decir a algún hermano que está pasando un momento difícil, mejor decir, sabes, no sé cómo aconsejarte, pero oremos juntos. Sin embargo, a pesar de que el sacerdote y el levita pasaron de largo y no hicieron nada por el moribundo, en los siguientes versos encontramos a alguien que ayuda realmente. Y aquí llegamos al punto 3, nuestra ayuda verdadera. El verso 33 nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Había un hombre que no era judío, porque si te das cuenta, el moribundo, lo más probable es que haya sido judío. Y un hombre samaritano, a quienes los judíos odiaban a muerte, fue quien bajó hasta donde estaba tirado el hombre, es decir,
ni sus propios hermanos fueron capaces de ayudar al hombre. ¿Qué no es así hoy en día en nuestras iglesias? Muchas veces, en lugar de encontrar refugio en la iglesia, encontramos críticas que nos destruyen más. Ah, hermano, pero te falta fe nomás, po. No, hermano, es que tú estás en pecado, por eso es que estás así. Yo te dije que no hiciera eso. Bueno, ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Y tantas otras cosas que muchas veces decimos. Por eso necesitamos urgentemente ver el sufrimiento como lo ve Jesús y entender el sufrimiento a la luz de las Escrituras. El samaritano nos dijo, ¿y qué está haciendo ese hombre ahí tirado? ¿Se habrá quedado dormido? Seguro andaba solo. ¿Que acaso nadie le enseñó que este lugar es peligroso? Quizás andaba en mala andanza y el Señor le envió juicio. El texto nos dice que cuando lo vio, el hombre fue movido a misericordia. Y cuando uno va a la palabra original en el griego, esto nos habla de que el hombre sintió dolor en sus entrañas, en su interior. Lo mismo que sintió Cristo en Mateo 9:36, cuando sintió compasión. Se usa la misma palabra ahí en el griego. Él sufrió con las personas y se movió para ayudarlas. Y los versos siguientes nos relatan qué hizo el samaritano. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Si ustedes se dan cuenta, el samaritano no tenía poderes para sanar al instante sus heridas y levantarlo, sino que utilizó las herramientas que tenía. Utilizó vendas, aceite y vino para sus heridas, lo llevó en su cabalgadura hasta una posada y cuidó de él. Es decir, el samaritano acompañó al hombre en su sufrimiento, estuvo con él, sufrió con él, fue compasivo. Y además pagó para que el hombre fuera cuidado hasta que él volviera hasta esa posada. Yo creo que los hombres que estaban escuchando esta parábola estaban enfurecidos con Jesús. Porque ¿cómo era posible que alguien extraño de otra nación, un samaritano, pudo haber ayudado a un judío? Bueno, lo que el Señor está intentando mostrar con esta parábola no es cuán buenos podemos llegar a ser si lo proponemos, o simplemente dejándonos una linda historia para la escuela dominical. Lo que Él quiere mostrarnos en esta mañana es que Él mismo es el buen samaritano. Jesús es quien se acerca a los que sufren. Y Él no se acerca solo con su omnipresencia divina, sino que Él mismo dejó su gloria para sufrir y llevar en sí mismo y experimentar en sí mismo los dolores por los que nosotros pasamos. Y aquí tenemos uno de los textos del Antiguo Testamento que más nosotros atesoramos. Isaías 53, versos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aunque el mayor sufrimiento lo vemos en la cruz del Calvario, su experiencia de sufrimiento comienza el día que se encarnó y llegó a nosotros. Sin ventaja alguna, el Dios hombre no usó su divinidad para soportar los sufrimientos de esta naturaleza caída, sino que realmente experimentó en su cuerpo humano nuestros dolores. Estuvo triste, fue abandonado,
se estresó y alcanzó tal punto de agonía que llegó a sudar sangre. Él vino a vivir la vida más sufrida que alguien pudiera vivir, y todo eso para que al vernos en el suelo, Él pudiera tener compasión de nosotros. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo nos ofrece hoy su compasión en medio de los sufrimientos de esta vida. Él no menosprecia ningún sufrimiento, sino que en medio de nuestras aflicciones, sean las que sean, Él está ahí para ayudarnos a lidiar con las pruebas. Él no nos mira y dice: hey, pero tú no estás siendo perseguido, o tú no estás enfrentando la partida de un ser querido, o algo más terrible que eso. El Señor no pesa el sufrimiento que estamos viviendo, sino que sea el sufrimiento más terrible, o un sufrimiento que para alguno pudiera ser insignificante, Él atiende a los que sufren. Y Él entiende a todos los que sufren, porque Él sufrió por su pueblo. Él dio su vida por su iglesia. Alguno podría decir: pero Jesús no sufrió abandono, o Jesús nunca se casó, por ende no puede entender los problemas matrimoniales, o Jesús nunca tuvo la enfermedad que tuve yo. La verdad es que Cristo no necesitó casarse para entender los problemas matrimoniales, porque el nivel de compasión que Él mostró es una compasión que no está manchada por el pecado, como nuestra compasión, que muchas veces no alcanza ni a hacer empatía. Jesús sentía en sus entrañas el sufrimiento de las personas. Él podía sentir el dolor de los matrimonios destruidos. Jesús también perdió seres queridos, a Juan el Bautista y a tantos otros. Cuando vio a la viuda de Naín en el funeral de su hijo en Lucas 7, Él sintió compasión, es decir, sintió el dolor profundo de esa mujer al haber perdido a su hijo y obviamente a su esposo. Jesús también se enfermó, tanto así que su muerte de cruz fue una muerte donde experimentó los dolores más profundos que un cuerpo humano puede enfrentar, porque la crucifixión es una tortura terrible donde todo el cuerpo de la persona está apenas sostenida de los clavos, donde la respiración se hace casi imposible. Por eso los soldados ofrecieron a Jesús mirra como una anestesia para el dolor, pero Jesús no aceptó eso. Un profesor de medicina dice que la causa de muerte de Jesús fue un paro cardiovascular y respiratorio debido a choque traumático e hipovolémico, todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producida por el estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural, inducida por los traumatismos, y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo. Por esto Cristo venda nuestras heridas y cuida de nosotros, y pagó con su propia sangre para que en este mundo recibiésemos todo lo necesario para enfrentar el sufrimiento. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Cristo nos quiere decir es que Él no nos ofrece una salida rápida, un escape del sufrimiento, sino que nos dice: yo sufrí todo, experimenté cada dolor de esta vida, incluso la muerte, pero pasé al otro lado. Al tercer día resucité, venciendo a todos los poderes de este mundo, el pecado, la muerte, el reino de las tinieblas, y ahora desde el cielo, sentado a la diestra de mi Padre, voy contigo, acompaño tus sufrimientos, y cuando regrese por ti,
secaré toda lágrima de tus ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. En este mundo siempre sufriremos. El dolor siempre estará. Tenemos la idea errónea de que llorar es malo, y quizás mucho tiempo hemos reprimido las lágrimas, porque alguien nos dijo que los hombres no lloran, o que las mujeres que lloran son más débiles, o que los cristianos no lloran. Pero nuestro Maestro lloró, y lloró durante toda su vida en la tierra. Aquí en esta tierra Dios no seca nuestras lágrimas, sino que nos acompaña mientras lloramos. Las lágrimas serán secadas cuando nos encontremos con Él. Mientras tanto, Él acompaña nuestras lágrimas. Y es por eso que Cristo, con sus lágrimas de compasión, nos trae el refrigerio que necesitamos para que, aunque lloremos, suframos y pasemos por momentos muy difíciles, tenemos la certeza que en medio de cualquier dificultad, nuestro compasivo Jesús está con nosotros. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el texto nos habla de debilidades, no solamente está relacionado con el pecado, sino que todas nuestras debilidades como seres humanos, todas las cosas que pasamos en este mundo, todo lo que la caída de Adán trajo a nuestra vida. La compasión de Jesús entonces se extiende para todos los que sufren, para el depresivo, para el que extraña a su ser querido, para el que está enfrentando una pérdida, para el que está enfermo, para el que sufre en silencio, para todo el que sufre en el Señor, luchando contra el pecado y las cosas de este mundo. Incluso, hermanos, la compasión de Jesús cubre a aquellos que están tristes porque no tienen lo que quieren. A los que están tristes porque los caprichos no han sido suplidos, porque sus deseos han sido insatisfechos. Para ellos, Cristo también les ofrece su corrección y consuelo. Y Cristo nos deja diversas formas de enfrentar el sufrimiento en Él, y de esa forma manifiesta su compasión con todos los medios de gracia que Él nos ha dejado. En primer lugar, su palabra. Ahí encontramos todo lo necesario para combatir y soportar las aflicciones. Todos los días luchamos con pensamientos, hermanos, que nos quieren derribar, que nos quieren tener en angustia, que nos quieren tener en aflicción, que muchas veces son pensamientos pecaminosos. Si estamos en la palabra del Señor, podemos combatir contra todo pensamiento que nos quiere mantener en un estado depresivo. La oración, hermanos, en el trono de gracia es el lugar donde podemos descargar nuestra alma de todas nuestras ansiedades y temores. ¿Te está temblando mucho tu ojo? ¿Lloras sin saber por qué? ¿Andas por ahí y sientes que el pecho se te aprieta? Corre al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia, querido hermano. La iglesia es aquí donde todos los medios de gracia están en acción. Orar con un hermano, leer juntos, oír la palabra de Dios, participar de los sacramentos, son cosas que nos ayudan a soportar los sufrimientos de esta vida. Pedir consejería cuando vemos que no podemos hacer las cosas solos es útil para enfrentar nuestros dolores, porque lejos del pueblo de Dios, lejos de la comunión de los santos, nos sumergimos en nosotros y no logramos descansar en el Señor. Lo peor que podemos hacer en medio de un momento de sufrimiento, de un momento de angustia, es aislarnos. Lo mejor que podemos hacer
es estar solos, pero con Dios, y estar juntos con el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no decirlo también? Ayuda profesional. Así como Dios dejó a los médicos para el cuerpo, para una operación, para un examen, también hay momentos donde se hace necesario acudir a los profesionales del área de salud mental. Ir al psicólogo no es pecado, tampoco es algo anticristiano, sino que debemos ver esto como herramientas que Dios también puede usar para ayudarnos en procesos más difíciles, como por ejemplo una depresión de mucho tiempo que nos ha tenido detenidos y que está estorbando nuestras relaciones con los demás. Debemos pedir la guía del Espíritu en todo momento. Yo sé que de esto podríamos profundizar mucho más, pero admiremos hoy cómo nuestro buen samaritano, nuestro Cristo, nuestro siervo sufriente, nos ha mostrado su compasión y hoy a la diestra del Padre está con nosotros, animándonos en nuestros sufrimientos que son usados por Dios para llevarnos a depender completamente de Él. Si estamos hoy sufriendo es para depender de Él. Si el Señor usa los sufrimientos, porque el Señor no es quien crea los sufrimientos, porque el sufrimiento es una consecuencia del pecado. Todo lo que se deriva del pecado no puede ser creado por Dios. Pero Dios usa los sufrimientos para llevarnos a depender completamente de Él. Pensemos en esto, cuando todo está bien en la casa, cuando las notas de los hijos están bien, cuando los exámenes salen bien, cuando el sueldo está bien, no estamos muy preocupados. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, ¿qué hacemos? Nos sumergimos en la oración. Y podríamos estar todas las noches orando para que el Señor calme la tos, la fiebre de nuestros hijos si pudiéramos. Así es como el Señor usa el sufrimiento para mantenernos ahí en dependencia de Él. Así como aquel hombre moribundo que ni siquiera pudo subirse a la cabalgadura del samaritano, de esa misma forma necesitamos la ayuda de Cristo en nuestro dolor. Ayuda que muchas veces se manifiesta en forma de un hermano, de amigo, de tu esposo, de tu esposa, del pastor, de un vecino, y de tantas otras maneras que en la multiforme gracia de Dios operan en nosotros para producir la imagen y el carácter de Cristo en nuestros corazones. Amén. Quiero invitarte, hermano, a que podamos orar al Señor y